Aprovechemos este espacio para dialogar sobre las partes que vienen, ¿sí? ¿Listo? Entonces, siendo conscientes de esos, no va a haber ningún trabajo ni nada. Pero ustedes ya saben que estamos viendo, entonces pueden leerlo si quieren, ¿sí? Como quieran. Entonces, ya depende de ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer de primero en todas las estructuras? Y de aquí en adelante hay que hacerlo para todos los cuerpos que veamos. Calcular el famoso grado de indeterminación estático que vimos la semana pasada. Este grado, como ya vimos, es 2n menos m más r, ¿sí? Donde el número, si es mayor a 0, menor a 0 o igual a 0, identifica el tipo de estructura, ¿sí? Sin embargo, si llegado al caso, no hay como una claridad sobre este número porque van a encontrar diferentes literaturas, pues siempre relacionen este término que está acá, lo relacionan con las ecuaciones, ¿ok? Y este término que está acá, lo van a relacionar con las incógnitas, ¿ok? Eso quiere decir que una estructura siempre va a tener de incógnitas a los elementos y a las reacciones, y de ecuaciones va a tener, dependiendo del nivel de la estructura, un sistema de referencia. En este caso, ¿cuál es mi sistema de referencia? Los nodos. En cada nodo hay dos ecuaciones. ¿Ok? En los otros tipos de estructuras habrán otras ecuaciones, ¿sí? Y hay que identificar, pues, qué es lo que vamos a hacer. Por eso el jueves, cuando veamos un ejercicio sobre el método de nodos, ustedes pueden abordar el método pensando siempre en que en cada nodo hay dos ecuaciones. ¿De acuerdo? ¿Cuáles ecuaciones son? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 también. O en Z, dependiendo de lo que tengamos. Esas ecuaciones son reconocidas para todos. ¿Me confirman? ¿Sí se acuerdan? Bueno, ¿me confirman sí o no? ¿Sí entienden las ecuaciones? Ok. Bien. Entonces, esto es lo que vamos a analizar en un ejercicio. Cuando veamos el método de secciones, ¿sí? Pues él trabaja diferente. Él trabaja con tres ecuaciones. ¿Ok? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en y sumatoria de momentos igual a 0. ¿Ok? Entonces, por eso debemos seleccionar por cuál método desarrollar cada uno de los ejercicios. El método de secciones es para dar solución parcial a uno de las partes de la estructura, exactamente, Kevin, ¿sí? Es más, cuando yo les explique el método de secciones en detalle después de vacaciones, pues les diré, mire, es que este método es mejor cuando se vayan a hacer soluciones parciales, ¿sí? Sin embargo, no indica que no se pueda utilizar para todo el ejercicio, ¿ok? Muy bien. Bueno, así es. ¿Cómo representamos entonces las fuerzas internas? ¿Sí? Y esto es muy importante, porque la solución de un ejercicio se va a hacer a través de ellas, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que saber o recordar es que hay dos tipos de fuerzas internas, ¿no? Tensión y compresión. ¿Se acuerdan que la mencioné en la clase pasada, no? ¿Cuál es el efecto de la tensión?
¿Qué genera la tensión en los cuerpos? ¿Podrían colocarlo en el chat? Eso, muy bien. Estiramiento o alargamiento. ¿Ok? Muy bien. ¿Y cuál es el efecto de la compresión? No, el efecto de la compresión no es comprimir. Acortamiento, muy bien. Oiga, así sin cámara parece una clase como de mi hermanito de primaria. ¿Cierto? Le dicen que repita las cosas. Acortamiento. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Mire, ahora parece más de primaria con estos dibujitos. ¿Sí? Imagínense que tengamos una armadura como esta. ¿Sí? Pueden detallar en las armaduras los apoyos. Pueden detallar los nodos, ¿cierto? Y pueden detallar a los elementos. Vamos a seguir haciendo preguntas así tipo primero. ¿Cuántos montantes pueden calcular? ¿Cuántos montantes tiene esa armadura? Montantes. Cinco. Cinco como la nota que se va a sacar mañana. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque estos dos de acá no hacen parte de la armadura. Son elementos externos. ¿Ok? ¿Por qué no hacen parte de la armadura? ¿Alguien puede escribir a sus compañeros por qué no hacen parte de la armadura? Ingrid de pronto, que respondió bien. O Santiago. Edward, gracias. Porque no forman triángulos, ¿sí? Como no forman triángulos, son elementos externos que simplemente pasan la fuerza a la armadura. ¿Sí vieron? ¿Sí entendieron por qué? O sea, sí son elementos, ¿sí? Pero no están armados con los demás, ¿sí? Son unos elementos ahí que están, pero no son parte de la armadura. ¿Para qué se utiliza en este caso? Para soportar al Squirtle que está por acá, ¿cierto? Exactamente, si de pronto aquí hubiese una diagonal, vamos a dibujarla en color rojo, bajo un supuesto. Si aquí hubiese una diagonal, por ejemplo, ¿sí? Y otro elemento acá cerrando el triángulo, pues uno podría decir, sí, profesor, esos son diagonales de la estructura, ¿sí? O hacen parte de la estructura. ¿Sí me entienden? ¿Claro o no claro? Listo. Muy bien. Ahora, ¿cuántos diagonales hay? Y este sí te facilita, ¿sí o no? 4, muy bien. Borremos eso, ese cero ahí que está como esto. Listo. ¿Cuántos cordones superiores e inferiores? Montémoslo todo en un solo. Cordones superiores e inferiores. 6. Listo, muy bien. O sea que en total tenemos 15 elementos.
Listo. Entonces, ¿qué pasa cuando se resuelve esta armadura? Imagínense que le aplicamos el método de nodos y método de secciones, ¿sí? Y yo pude calcular los tipos de apoyos que hay. O sea, a esto le aplicamos nodos o secciones. ¿Ok? Después de aplicarle, pues usted calcula unas fuerzas. Esas fuerzas, nosotros las llamamos fuerzas internas, como dijimos ahorita, tensión y compresión. ¿Ok? Lo que vamos a garantizar acá es que cuando calculemos las fuerzas, hagamos un pequeño diagrama, ¿sí? Ese diagrama va a identificar con colores y barras los tipos de fuerzas, ¿sí? Pueden ver que las fuerzas positivas están en un color y las fuerzas negativas están en otro color, ¿cierto? Si de pronto tienen problemas para ver los colores, no se preocupen. Dibujen la barrita y simplemente le colocan el signo, ¿sí? Pero si pueden ver los colores, el color rojo, ¿qué me identifica? ¿Los valores negativos o positivos? Negativos. O sea que me indica la compresión. ¿Ok? La compresión. Y el azul me va a indicar entonces los positivos, que para mi caso será la tensión. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que al final, como dijimos ahorita, me importa es saber qué es compresión y qué es tensión. Y que lo voy a hacer a través de estos gráficos. Pueden ver también que el que se ve más, o sea, el que resalta a la vista, ¿cuál es el elemento que resalta a la vista? O bueno, ¿de qué punto a qué punto va el elemento que resalta más a la vista? ¿Sí? Ya sea en color rojo o azul, ¿cuál resalta más? ¿De dónde a dónde iría? ¿Sí me explico de qué punto a qué punto iría el elemento que más resalta? Los elementos que más resaltan son CI y AG. Exacto. CI y AG. Porque si ven que tienen como el valor más grande, o sea, como que el cuadrito es más grande, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí los ven todos? ¿Me confirman que los ven? Entonces, lo que hay que buscar en este diagrama es que los elementos con mayor fuerza, como AG y CI, que es la forma de notar a los elementos, se vea la barrita más gruesa. ¿Sí ven? Por ejemplo, el elemento CI es el elemento con mayor tensión, es decir, es el que se ve más. Y el elemento AG es el elemento con mayor compresión. ¿Sí? ¿Cuál va a ser nuestro preanálisis en estos tipos de ejercicios? Pues el preanálisis es hacer este mismo gráfico, ¿sí? El gráfico de colores. Y me van a señalar cuál creen que es el elemento más crítico a tensión y a compresión. ¿Sí? En este tipo de ejercicios, la única forma de distinguir esto es con experiencia. ¿Sí? ¿Y cómo se gana experiencia? Estudiando. ¿Ok? Los ejercicios de estática, todos son diferentes, pero la experiencia me ayuda a describir cómo podría ser el comportamiento. No sé si en este grupo me preguntaron
¿Sí? Profesor, ¿qué pasa con las diagonales? ¿Podrían estar a tensión o a compresión? Pueden ver que las diagonales pueden estar a tensión o a compresión. ¿Sí lo ven? Repito, pueden ver que las diagonales están a tensión o a compresión. Pero los montantes en la mayoría de casos están a compresión porque están en rojo. ¿Sí? Solo hay uno acá que tiene una pequeña tensión. Y hay uno que vale 0. Ay, perdón. ¿Sí ven aquí? Este que vale 0. O sea, no tiene valor. ¿Sí? Para el jueves hay que revisar o leer sobre las condiciones especiales de los elementos. ¿Sí? Condiciones especiales de nodos. Eso en los libros sale tal cual. Y ahí hablan sobre los elementos 0. ¿Ok? Eso es lo que veríamos el jueves. Bueno. Entonces, como estábamos hablando, el rojo identifica la compresión y el azul identifica la tensión. ¿Sí? ¿Y cómo se le llama esto? ¿O cómo le llamamos nosotros? Pues se le llama el diagrama de fuerza axial. Este es el nombre. ¿Sí? O en sus siglas, el DFA. Entonces, en el parcial de armaduras, ¿sí? Que es el segundo parcial ahora, pues le voy a preguntar cuál es el DFA. ¿Sí? Tanto en el preanálisis como en la respuesta final del ejercicio. ¿Me entiende cuál es el objetivo de las armaduras? Ese grafiquito que hablamos ahorita se llama el DFA, que identifica sus siglas, diagrama de fuerza axial. El segundo parcial, perdón, va a ser de armaduras y marcos. ¿Listo? ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Exactamente. El DFA puede variar del análisis de resultados porque a veces hay cositas que uno se vuela, ¿sí? O hay cosas que pueden cambiar en la solución del ejercicio, ¿sí? Mejor dicho, uno puede hacer un preanálisis muy acertado, pero no todos los elementos van a dar iguales a como usted los desarrolla. ¿Sí me entiende, Santiago? Es lo mismo que cuando uno hace un preanálisis en un ejercicio de equilibrio del primer parcial. Usted puede decir, no, es que eso se cae. ¿Sí? Es que eso se cae, pero al final se cayó, no, porque el análisis me dio que no se cayó. ¿Sí? Entonces ya pues depende de eso. ¿Ok? Listo. Entonces, teniendo claro el objetivo, empezaría el método de nodos. ¿Sí? El método de nodos es el primer método para desarrollar los ejercicios. Y lo primero que trae son las condiciones especiales. ¿Sí? Dentro de las condiciones especiales podemos encontrar la primera condición que quiero que revisen si llegado al caso no me entienden. ¿Sí? Pues es el que indica que si tengo 4 elementos llegando a un nodo, ¿sí? En teoría los 4 elementos deberían tener una composición tal que los elementos opuestos deban tener
fuerzas de igual magnitud y sentidos opuestos. ¿Ok? Esa primera condición va en congruencia con el método del paralelogramo. Por eso se llama condición fuerzas que generan un paralelogramo. ¿Sí? En este caso, la fuerza de AE debería ser repetida, debería ser igual a AC. ¿Sí? Repito, la condición especial del método del paralelogramo es que cuando tenga 4 fuerzas en un nodo, ¿sí? Esto debería indicar que los elementos opuestos deben tener fuerzas iguales y sentidos opuestos, ¿sí? O sea, EAC es igual a AC, perdón, EA es igual a AC y AD es igual a AB. ¿Ok? Aquí es mal, es EA. EA. ¿Listo, William? ¿Sí? Listo. Si a alguien se le corta, me dice, ¿no? Porque, pues, puede ser por el internet. EA o AE viene siendo lo mismo, ¿listo? Porque no importa cómo nombren los elementos, la fuerza va a ser la misma. Entonces pueden nombrarlas como quieran. ¿Listo, Natalia? Muy bien. Bueno, segunda condición. 3 elementos, 2 de ellos colineales y uno en sentido de la carga. O sin carga. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, 3 barritas, 2 elementos tienen la misma línea de acción, pues esos 2 elementos tienen fuerzas iguales y sentidos opuestos. ¿Sí? Sin embargo, el elemento AC queda solito. Entonces, ¿el qué debería hacer? Pues debería ser igual a la fuerza que se le aplique en el nodo, que en este caso sea la fuerza P, o simplemente no debería ser igual a nada, porque no hay ninguna fuerza. En la imagen del lado izquierdo pueden ver que AC deberá ser igual a P, pero en la imagen del lado derecho pueden ver entonces que AC es igual a 0 o será igual a 0 porque no hay nada, ¿cierto? Esto quiere decir que cuando hay dos fuerzas lineales o dos elementos lineales como son AD y AB, pues los otros elementos tienen fuerza 0. ¿Me entendieron? Exactamente, cuando un elemento no presenta una fuerza opuesta, él deberá ser 0, ¿sí? Porque los otros dos están contrarrestándose. O sea, como que están ayudándose entre ellos, entonces no necesitan a más nadie. ¿Vale? Santiago. Listo. Esa es la condición de dos elementos colineales. Tercera condición, ¿sí? Cuando un elemento sea 0 y esté colineal a otro, pues el otro también será 0, ¿sí? Y si un elemento
es cero y el otro no está colineal, de todas maneras el otro es cero. ¿Sí? O sea, cada vez que un elemento se conecte con un único elemento adicional, pues los dos valdrán cero si uno de ellos es cero, ¿no? ¿Sí? Porque por sumatoria de fuerzas, si uno vale cero, no habrá más ceros. Ok, esta es la anterior. Los elementos colineales tendrán la fuerza de igual magnitud y sentido opuestos, mientras que el tercer elemento tomará el valor de la carga P o en su defecto cero, podríamos decirle acá. ¿Listo? Para que quede mejor acá. ¿Qué pasa? Es que, fíjense que aquí la mayoría de cosas yo las decía, pero como estamos en un semestre diferente, toca también copiar las cosas. Listo. Bueno, hay otra condición. Bueno, si yo tengo aquí una fuerza AD, ¿sí? Pues no debo tener fuerza AB, porque si ustedes miran la componente AB vertical, si esto fuera una fuerza, por ejemplo, imagínense como una fuerza, algo así. Este tiene dos componentes, ¿sí pueden ver? Y fíjense, con AB estaría igualada a la componente en X, ¿sí? Fuerza en X con fuerza AB. Pero ¿qué pasa con la fuerza en Y? No tiene con quién igualarse, ¿sí ven? O sea que la fuerza de Y debería ser cero. Y si esta es cero, esta es cero. Y si esta es cero, esta es cero también. ¿Sí me entendieron? O sea, ¿qué son las condiciones especiales? Pues simplemente es que usted sepa el tema de equilibrio y que haga un correcto preanálisis de cada nodo. De allí la importancia del preanálisis, o sea, saber qué es lo que va a pasar. Exacto, si no hay ningún elemento externo y dos elementos se están uniendo, ¿sí? Y no hay nada alrededor, pues todo debería valer cero, ¿sí? Esa condición parece ilógica, pero la van a encontrar en muchísimos casos de los ejercicios de los libros. ¿Listo? Porque es que si no hay nada aplicado en él y si no hay una congruencia de equilibrio, pues la fuerza es cero. ¿Listo, Kevin? Acá tengo las diapositivas, acá. ¿Sí? Esto. Vamos a determinar por inspección qué elementos tienen carga cero. Primero vamos a empezar por esta armadura que está acá. ¿Ok? Pueden decirme por el chat qué elementos tienen fuerza cero o deberían tener fuerza cero. Recuerden que los elementos se denotan con el punto inicial y punto final. Santiago dice que DC.
Recuerden las condiciones que acabé de explicar, ¿no? Exacto, mire, Kevin acabó de mencionar la tercera condición. Estos dos no están en una misma línea de acción y no tienen efectos externos en el punto D. O sea que ellos valen cero. ¿Sí? Imagínense la componente horizontal del vector DE. La componente horizontal de DE debe ser cero. ¿Cierto? Y si la componente horizontal de DE es cero, la vertical también y por ende DC es cero. ¿Sí lo ven o no? O sea, imagínense el nodo D. Una fuerza hacia allá y otra fuerza hacia abajo. Como vamos a ver el jueves, una recomendación es que las fuerzas se dibujen saliendo de los nodos. Entonces, pues no tiene lógica, ¿sí o no? Que estos elementos existan, o sea, deberían ser cero. ¿Sí? Y lo que quiere decir que los elementos sean cero es que la estructura, ¿sí?, no tiene fuerza en ellos, pero los necesita para generar estabilidad. ¿Ok? O sea que sin esos elementos la armadura aún podría funcionar. No. ¿Sí? No. Los elementos son necesarios porque recuerden que afectan a un señor que nosotros llamamos el grado de indeterminación estático. ¿Sí? Entonces, si yo le quito los elementos o pienso en quitarle los elementos, el G y E cambia. ¿Me entienden? Entonces, los elementos de fuerza cero son elementos de estabilidad, pero no tienen fuerza. Simplemente por eso se llaman fuerza cero. Como dice Emerson, evita que la estructura colapse. ¿A quién se le cayó? ¿Se me cayó el internet? No, no se ha caído. Pregunta que si estás bien. No, como 20 segundos fue que yo me quedé callado. ¿Qué tal? No me puedo quedar callado. Bueno, dice Natalia, profe, ¿y el P que actúa en C, cómo queda esa parte? Ah, listo. Entonces, como el señor P que está en C ya sabe que DC vale cero, ¿sí? Pues EC o CE es el que se encarga de aguantarlo. ¿Sí me entienden? O sea, una componente de S, que es la componente vertical, será el que soporte toda la carga P. ¿Sí, Natalia? Recuerda que como es un elemento inclinado tendrá dos componentes, una horizontal y una vertical. ¿Sí? Bueno, hay otros dos elementos que también la fuerza es cero. ¿Los podrían identificar?
Exacto. Esta condición no la mencioné, pero si hay un ángulo de 90 grados entre los dos elementos en un nodo, en este caso en el nodo A, pues ellos valdrán cero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si usted hace un equilibrio en el nodo, específicamente en el nodo A, pues los dos elementos van en sentidos que no tienen forma de equilibrarse. ¿Sí lo ven? AF ¿con quién se equilibra? Con nadie. AB ¿con quién? Con nadie. Entonces ellos valen cero. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Confirmado o no? Entonces, en el preanálisis de la evaluación 2 o de la siguiente evaluación, se trata de eso, sobre detectar los elementos que valgan cero. ¿Ok? Puede que a mí se me pase uno de los que hayan ahí, puede que sí, y que solamente me dé cuenta cuando haga el ejercicio numérico. ¿Ok? Pero la idea es que usted detecte lo más viable. ¿Listo? Bueno, miremos ahora la de la mitad. Ahí. Miremos la de la mitad. En B, me decía. Ajá, claro. Pero es que además en B hay 5 elementos, ¿sí? Hay 4 elementos, ¿no? O sea, eso de 90 grados nada más aplica cuando nada más hay 2 elementos. Solo 2 elementos, sin apoyo, sin más nada. ¿Ok, Jesús? E, B y F no se cancelan porque está S y X existe. ¿Sí? Entonces no se puede cancelar. Bueno, miremos este. Este de acá, el de la mitad. ¿Qué elementos para ustedes tienen fuerza cero? ED y EA y DA dicen EA y CA. Entonces dicen este, ¿cuál más dicen? AD y ¿cuál más? AC también y EA. Bueno, listo. Miren, hay unos que cayeron. Estos dos no valen cero. Estos de acá no valen cero. ¿Por qué no valen cero? Porque aquí hay una carga P. Presten atención. ¿Sí vieron? Estos dos no valen cero. ¿Por qué no valen cero? Porque aquí hay una carga P. Y entonces esta carga P, ¿quién la equilibra? Este elemento en X. ¿Y quién equilibra este en Y? Este elemento. Entonces estos dos no puede asegurar usted que valgan cero. ¿Sí me entienden? Este de aquí sí puede asegurar que valga cero. ¿Por qué? Porque el elemento, préstame atención, el elemento ED y DC, ¿sí? Son colineales, o sea, se ayudan entre ellos. ¿Y qué pasa con AD si no tiene una carga que lo ayude? Pues él se vuelve cero.
¿cierto? Y lo mismo pasa con CA. ¿Sí lo ven? ¿Me confirman, por favor? Son dos elementos que no hacen nada porque los otros dos están ahí, se están ayudando, están en la misma línea de acción y por lo tanto tienen fuerzas iguales y en sentidos opuestos. Listo, muy bien. Ahora pasemos al último. ¿Qué pasa con este? ¿Sí? Con este. ¿Qué elementos se ve claramente que son cero? Ahí lo pueden ver más claramente. Yo quiero que me respondan todos y lo ven claramente. FA y FE valen cero. ¿Cierto? Todos deben verlo claramente, ¿no? Y ya, pues hasta ahí yo diría porque no sé. Ah, pero hay uno más. ¿Pueden detectarlo? EA no es, porque aquí hay un apoyo. Entonces este apoyo tiene reacciones. Oigan, what kind of support this is? Is this? Es un joint. Joint sería el nombre general. O hinge. Entonces, simplemente joint es el nombre general. Como es en 2D, pues es facilito. Joint y ya. Pero en 3D sí tocaría decir el nombre exacto. ¿Ok? Bueno, hay otro elemento que es cero, que es este que está acá. ¿Sí? ¿Por qué es cero? Porque a pesar de que hay un apoyo aquí, este apoyo nada más tiene reacción hacia arriba, porque es un simple support. Y como nada más tiene reacción hacia arriba, pues se ayuda con DC y BC no hace nada, en el nodo C por lo menos, o sea que BC vale cero. ¿Sí lo pueden ver? ¿Me confirman? O no entiende, o si alguien no entiende, por favor indicarme por qué BC no lo entiende.